Hola, buenas. Hoy, una vez más, sigo con la literatura, aunque en este caso es poesía, de la generación del 27, que es la considerada Edad de Plata de la literatura española. Pues bien, la conforma un conjunto de escritores nacidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Su nombre se debe al homenaje realizado a Góngora en 1927, donde acudieron casi todos ellos por este poeta barroco. Cada autor es un mundo diferente, pero se puede hablar de una evolución general de su poética. Al principio, sus libros reciben una gran influencia del romanticismo beckeriano, con un deje modernista. Más tarde, se entusiasman por las vanguardias y la idea del arte puro y deshumanizado, que lo mezclaron, curiosamente, con la recuperación de las formas y el estilo de la lírica tradicional española, que es básicamente lo contrario. Ya en los años 30, la tendencia del grupo evoluciona hacia una rehumanización de la poesía e intentan reflejar en sus obras los tormentosos problemas sociales y políticos de la España de la época. Finalmente, por así decirlo, porque luego siguieron escribiendo, el estallido de la guerra civil dinamita al grupo, pues Lorca es fusilado y otros miembros de la generación se exilian, algunos de los cuales lo hacen para siempre. La virtud que más se podría destacar de la poesía de la generación del 27 es la capacidad de unificar tendencias contrarias como las vanguardias y la lírica popular, que les apasionaba. En otros casos escriben una literatura de enorme dificultad y otras veces conciben poemas de gran sencillez. Por ejemplo, también combinan el intelectualismo propio del novecentismo con un sentimentalismo romántico propio de finales del siglo XIX. Saben incluso modernizar la literatura sin renunciar a los poetas anteriores, ya sean modernos como Juan Ramón Jiménez o Bécquer, o clásicos como Garcilaso de la Vega o Luis de Góngora, grandes defensores de la tradición española, pues muchos de ellos eran grandes aficionados a los toros y a la música popular. Los autores supieron ser cosmopolitas. Los autores más destacados son Pedro Salinas, quien comienza escribiendo bajo la influencia de la poesía pura en Presagios, luego evoluciona hacia una literatura más intimista de tono sentimental como en La voz a ti de vida o Razón de amor. Sus versos, de gran sencillez formal, revelan sin embargo una gran profundidad de ideas. Jorge Guillén, quien más se acercó a la poesía pura y al intelectualismo novecentista, al escribir poemas sobre realidades cotidianas y al reflexionar sobre ellas con enorme profundidad. Tiene un lenguaje muy elaborado, sencillo, desnudo y muy denso de conceptos. Este estaba obsesionado con corregir sus textos y destaca Cántico, una de sus obras principales que es una celebración optimista de las maravillas de la existencia. Gerardo Diego, quien fue capaz de escribir poesía clásica de gran altura, como en su famosísima Oda al ciprés de Silos, y también textos vanguardistas de gran modernidad que están influidos por el creacionismo y el ultraísmo. Su libro Manual de Espumas es un buen ejemplo de esto. Rafael Alberti, quien también fue un poeta de gran versatilidad, que destacó por ejemplo por Marinero en Tierra, que es un claro ejemplo de esta poesía de raíz popular. También cultivó exitosamente el surrealismo en Sobre los Ángeles, un libro oscuro y difícil de fascinantes imágenes. Alberti fue militante comunista, algo que refleja en libros como El poeta en la calle. Luis Cernuda, quien agrupó toda su obra bajo el título de La realidad y el deseo, tuvo una tendencia melancólica donde le costaba confiar en el ser humano y considera la vida un ámbito hostil donde es difícil encontrar el amor y la felicidad. Le influyó mucho Bécquer en un primer momento y más tarde fue el surrealismo. Utiliza unos versos de gran hondura. Vicente Alexandre, quien fue el poeta más influido por el surrealismo en sus obras, que es más profundo y duradero. Sus imágenes son siempre sorprendentes y sus versos suelen ser largos y sonoros. El amor y la muerte están presentes en casi toda su obra, de entre la que destaca Espadas como labios. Es de resaltar también que ganó el premio Nobel en 1977. Dámaso Alonso, quien escribió su mejor libro Hijos de la ira tras la guerra civil. Este libro es el mejor ejemplo del llamado exilio interior, que son aquellos autores que permanecieron en España tras la guerra aunque no compartían las ideas franquistas, ya que este tiene un contenido existencial, muestra con crudeza una imagen del mundo marcada por el dolor, la angustia y la desesperanza. Sus imágenes, influidas por el surrealismo, son muy violentas. Y Federico García Lorca, quien fue un poeta trágico además de dramaturgo. De su poesía destacan El romancero gitano, donde unifica una métrica popular y sencillísima con imágenes vanguardistas de radical modernidad para reivindicar al pueblo gitano, y Poeta en Nueva York, donde hace un genial retrato de la ciudad americana vista desde una óptica surrealista. Murió asesinado al comienzo de la guerra. Bueno, pues ya está, ya hemos terminado con esta literatura, o con esta poesía más bien. Espero que os haya gustado.
Saludos a todo el mundo desde aquí. Y venga, a corto antes de